Vamos a ver un poquito de recuento de lo que hemos avanzado desde hace un par de semanas. No estoy compartiendo, ¿no? No estoy compartiendo. Avisen, pues, que no estoy compartiendo. Vamos a hacer pequeño recuento, ¿no es cierto? ¿Cuántos nos faltan? No estamos todos todavía. No estamos todos. Bueno, me hacen acuerdo después y vuelvo a repetir como las cosas claves, ¿ya? Pero al menos para revisar a partir estamos empezando unidad 4, cerramos unidad 3, ¿cierto? Cerramos como toda esta exploración nueva que hicimos desde los medios audiovisuales hacia propuestas transmedia y propuestas de narrativa interactiva, ¿no? Acuérdense que temas 9 y 10 estuvieron vinculados a nuestros ejercicios de narrativa basada en ubicación, y semanas 11 y 12, la semana 11 fue cortita, la semana 12 tuvimos un poco más de tiempo, vinculada a la definición de esta propuesta narrativa, ¿no es cierto?, de nuestro proyecto de realidad virtual. Hay dos cositas que quedaron así como medio raras. La una, no subieron los archivos al Flipgrid sobre los elementos de la narrativa interactiva. Entonces, un grupo nomás tuvo participación en el último espacio colaborativo y sí, solo como No, no es que se queden. no se abría el Flipgrid, ya no había cómo subir y cada día creo se actualiza el código o algo así y ya no valía entrar. Hoy recién entré yo para poder verificar y sí vale ya ahorita, porque se Ya, abría hoy. Ajá. súper. Todos tuvieron inconvenientes entrando al link. Les habilito entonces hasta hoy para que carguen, porque me imagino que los audios ya tienen. Me hubieran mandado el mail, me hubieran mandado un mensaje, algo me hubieran avisado, pero no se queden así, porque si no yo encuentro toda la carpeta vacía y directo a los ceros. Y la otra cosa que fue la propuesta de narrativas, ¿no? Que es lo que estamos revisando. La propuesta de narrativa forma parte de esta reflexión, ¿no? Sobre, estamos construyendo un escenario, un escenario virtual que tiene estas características tridimensionales y que tiene esta potencialidad de hacer un espacio de storytelling, ¿no? Que sea un espacio que cuente historias. Entonces, dentro de esa exploración, hemos revisado algunos elementos. Yo creo que la mayoría de las propuestas están bastante bien. Sin embargo, como se olvidan de una cosa, se olvidan de otra cosa y ya ven que hay como una rúbrica y tienen que responder como igual las notas a estos elementos de la rúbrica. Entonces, creo que los trabajos están funcionando. Hay sobre todo bastante retroalimentación de sus mismas propuestas hacia sus trabajos en otros espacios, que me parece bacán, ¿no? Ustedes mismos se dan cuenta de, a partir de la narrativa, cómo construir los espacios, o a partir de los objetos y de la estética, cómo definir el sistema interactivo, o de la exploración de los datos, cómo contar historias y cómo identificar elementos, que me parece súper bacán. Tenemos como nuevos retos, tenemos todavía como bastantes retos vinculados a el trabajo desde las narrativas y los medios audiovisuales para el proyecto de realidad virtual. Sin embargo, siento que esto está avanzando bastante bien. Ajá, una cosa. Por lo general, creo que el tema de la definición de la narrativa es un poco el que está quedando como más vacío. Creo que en relación a narrativa incrustada, todos van como
o la mayoría está como pensando, reflexionando sobre los recorridos, enlistando de diferentes maneras cuáles son los recursos que van a formar parte de esta narrativa y que van a tener que construir o que van a modelar de alguna manera. Los prototipos, la mayoría han enviado, hay algunos que por A o B razón no me mandaron links que no, que me pasaron un link, y eso tiene que cachar, me mandaron un link que corresponde a la ubicación del archivo en su sistema. ¿Vieron? Como qué pasa si es que yo abro ahorita cualquier elemento, ¿no? Si es que abro este elemento, no, algo que se abra algo que se abra desde mi navegador. La dirección, no sé si avanzan a ver, pero me dice como archivos, usuario y mis carpetas. Si yo les mando este link a ustedes, nadie va a poder abrir este enlace, porque este enlace me está direccionando a una raíz que es mi computador. Entonces, de eso tienen que cargar en algún lugar o adjuntar, pero si no, nunca se va a abrir. Pero los prototipos son interesantes y empezamos a poner como en práctica, ¿no es cierto? Esta historia que queremos contar, que en algunos casos está como ya más aterrizada al sistema de realidad virtual, en otros casos creo que está como todavía un poco más difícil y más difuso pensar cómo vamos a incluirlo, pero hay buenos caminos. Del sistema interactivo, en la mayoría de los casos está bastante bien. Creo que lo que queda pendiente es que haya como, no sé si, no necesariamente que haya como una reflexión más crítica, sino que la demuestren, ¿no? En sus documentos, que se muestre en el documento por qué han decidido esa construcción de la protohistoria, más allá de solamente poner un screenshot de cómo están como las diferentes rutas. Y lo mismo en la calidad de los vectores, que si bien están bien y me permiten tomar decisiones, ahora hay un reto bastante grande que tiene que ver con entender cómo vamos a saltar de estos vectores que son texto o gráficos al formato del 3D, ¿no? Y el formato de la realidad virtual. En la calidad del storyboard, también bastante bien. En un par de casos se olvidaron de hacer como la representación gráfica, que también es, digamos, como un retraso, ¿no? Porque estamos como trabajando en pensar el plano, en pensar la representación tridimensional, en pensar los objetos. Entonces el storyboard también tiene que permitirme ver y entender cómo, hacia qué lugar dentro de como toda esta perspectiva 360 y en general de estos 6 grados de libertad podría estar como observando mientras voy navegando por esta historia, ¿no? Sin embargo, creo que el problema más grave es que las definiciones de las narrativas son como re simples. Pasamos como todo, la primera unidad, que es básicamente el primer mes, identificando cuáles eran como todos los elementos importantes e interesantes que nos permitían definir una narrativa. Y sobre todo como narrativas clásicas, ¿no? Eh, lo mismo fue parte de esta reflexión a través del Flipgrid, ¿no es cierto? Pensar en los elementos que están presentes en la narrativa. Y la mayoría de sus narrativas son una premisa o una historia que está bien, pero como vamos más allá, ¿no? Pensemos como en todo el resto de elementos que también nos ayudan a definir, como desde cuál es el estilo que vamos a utilizar, cuáles son los recursos con los que vamos a trabajar, cuál es el objetivo, cuáles son los medios. Entonces, sí, no se queden ahí. Esta semana vamos a cerrar un poco los procesos de preproducción. Nos están faltando ya poquísimo tiempo. Tenemos 3 semanas para la clase de narrativa, ¿no? 1, 2 y 3, que vamos a concentrar como la misma lógica de preproducción, producción y postproducción. Eh, Hoy es probablemente como la última clase que tengamos, así como una carga grande de teoría, y el resto ya es trabajo
asistido con el mismo formato con el que trabajamos la unidad 2 en preproducción, producción y postproducción. Si es que igual ustedes tienen como alguna recomendación de algo en lo que creen que podamos mejorar este proceso, de lo que hayan percibido de la última etapa, avísenme. Sin embargo, hasta ahora la he planteado con la misma lógica de identificar cuáles son los temas que vamos a trabajar por día, ¿cierto? Lunes, miércoles y viernes. Y finalmente lo que se presenta es en la misma modalidad en la que trabajamos en unidad 2, un resumen de esos avances, ¿no es cierto? Y en función de lo que teníamos pendiente se va valorando. Finalmente, claro, lo que tendrá más fuerza y más peso no son necesariamente los avances, sino la presentación final, en la que ustedes tendrán como un poquito más de tiempo, inclusive como ya fuera de la clase, para tener listo el producto final, ¿no? En la clase de hoy vamos a ver estos temas de agencia, transformación e inmersión, que si se acuerdan era algo que íbamos a ver la semana pasada, pero decidimos postergarla, que tiene que ver con las dimensiones específicas para trabajar narrativas interactivas y que nos va a ayudar a tomar igual como una decisión extra de ver como dónde exactamente queremos concentrarnos como una de las fortalezas de nuestra narrativa. Está bien igual si abordamos todos y si pero yo creo que mi sugerencia es, y sobre todo a partir de la narrativa, como concentrarnos en una, ¿no? Concentrarnos en una en particular. Hemos hecho como ya unos primeros detalles y unas descripciones sobre la narrativa incrustada y cuáles son estos objetos, ¿no? Entonces alguien por ahí tiene como estos símbolos de las calificaciones con la nota que te pueden ayudar a reflejar si está bien o si estaba mal, o no sé, una casa de madera que me cuenta como dice qué información, el tipo de visualización de datos. Vamos a empezar como a hacer un detalle mucho más grande de cuál es este vínculo de los objetos y cómo realmente voy a plantear que mi objeto tenga sentido dentro de la narrativa que he propuesto, que finalmente será como información valiosa para que ustedes modelen sus productos 3D. Vamos a trabajar sobre el formato de visualización de datos, que es algo que ha quedado como todavía un poco vago, ¿cierto? Sabemos que tenemos que hacerlo, tenemos como ciertas nociones, ideas. Ahora ya vamos a explorar como con mucha más efusividad cuáles son sus elementos y trabajaremos igual como dentro de esta visión panorámica 360, ¿no? Yo no sé si es que ustedes ya vieron. Para mí este es como un ejemplo súper interesante que pueden encontrar igual. Todo forma parte de la colección documental de Holanda y es como uno de los más destacados dentro de los sistemas interactivos. Los videos 360 son una especie de realidad virtual, ¿no? Si es que todavía no lo ven, véanlo. Mi recomendación es igual que lo puedan ver con el teléfono, tal vez. Se rompe como un poquito la ilusión, ¿no? Cuando tenemos que verlo así en pantalla y vamos como navegando con el cursor. Es mucho más interesante porque sobre todo empieza a ser como una relación del espacio, es una lectura espacial mientras nos empieza a contar una historia, ¿no? Entonces ustedes Look pueden up. ver, I am in that little tower there. y me gustan como mucho estos detalles, ¿no? Tourists like De you cómo mientras are estás invited to explorando spend some todo el time in espacio, that room on the roof. el autor utiliza This diferentes majestic elementos que llaman tu residency atención y is te part dirigen of a a new ver a strategy. lugares específicos. Claro que en este Shopping caso se should utiliza be a muchísima two-way animación, experience. So pero let's less and less about the plot en points. definitiva, ¿no es cierto? No es el único recurso, sino hay como varios recursos que pueden vincularlo entre la narrativa entre la narrativa, el modelado y las decisiones interactivas. Entonces, después, Okay, claro, esta es como esa you are visión a now detalle de la with torre me en la que se in the encontraba. room. Here. Y hay como ciertos elementos que están presentes. Entonces, no dejen de ver esto, que es como información súper clave, puede ser muy útil para lo que tenemos que trabajar.
Lo que vamos a hacer ahora es revisar como toda esta lectura de Hamlet en el holodeck. Y a partir de eso hay actividades particulares, ¿cierto? La una es la que les decía, vamos a escoger como una y vamos a terminar de definir cómo podemos mejorar nuestra experiencia a partir de la agencia de la inmersión o de la transformación. Si quieren como más información, y esto es más técnico, pero además está como contado súper bien. Entonces vamos a ver como justo estos elementos de cómo aplicar las dimensiones a la agencia, la inmersión y la transformación a través de descripciones mucho más concretas, inclusive con una herramienta de usabilidad de estos elementos, ¿no? De la agencia de la inmersión y de la transformación. Entonces pueden también como adelantarse a ver. Y después de este texto de la psicología de la inmersión, que es súper interesante y uno de los puntos claves es reforzar los elementos de la narrativa para poder cautivar dentro de una manera inmersiva a los usuarios. Ujú. Bueno, el resto de la semana trabajaremos como un poco más en el ritmo, pensando como, acuérdense la pirámide de Freytag, ¿no? Y cómo pensamos en el ritmo a través de una introducción, de un clímax, de un desenlace y lograr traducir esto a un formato interactivo. Y vamos a realizar estos detalles de los recursos y después daremos como un énfasis tal vez ya un poco más desde la parte estética, ¿no? De cómo representaremos nuestros datos en el storytelling y cuáles son como todos estos elementos que estamos pensando de una manera como vinculada a la narrativa a través de una infografía de nuestras distintas secciones. Hoy vamos a hacer el otro foro. Yo lo que debería es abrir ya voy a ver como el Flipgrid, capaz, ya voy a revisar las fechas del Flipgrid para solo con poder asegurarme no, que no haya confusiones en los códigos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, cholos? Ya, ajá, esto es el de inmersión. ¿Todo bien? ¿Cachamos el trabajo que tenemos pendiente? Sí, ya sé que son los últimos podcasts o qué. No, sigamos con los podcasts. ¿O quieren ya pararle? Pero vas a mandar aparte algo más. No. ¿Cómo aparte algo más? Los trabajos, vamos a hacer, eso es lo que te digo, ¿no es cierto? Vamos a tener trabajos semanales. El Carlitos para que no haga o para que no cambie. Estás con el micrófono Micrófono encendido. abierto. Yo sé. Ya. Profe, Dime, Monse. o sea, solo serían los podcasts y aparte lo de lo que estamos haciendo con el trabajo de la UEA, ¿verdad? Sí, claro. O sea, son 3 Yo semanas, ¿no es creo, cierto? profe, perdón, profe, yo creo que más o sea, es enfocarnos más con lo de la UEA, porque eso sí nos mata mucho. O sea, yo sé que el podcast sí nos sirve, pero no sé, es que sí se nos llena full las cosas, creo yo, o sea, Ujú, por mi parte. No sé ujú. qué opinan los demás.
Sí, profe, igual, o sea, sí me gusta por el podcast. Es más, preferí Ajá, el podcast que lo de la wea, pero, pero creo que ahorita es tiempo de enfocarse en la wea, sí. sí, prof. O mínimo un podcast en las 3 semanas ya, pero no así como que dos cada semana, así no sé, profe, está... Es que son 2 cada semana porque tenemos 2 materias distintas. Pero Pero, bueno, profe, ya, voy a hacerles Navidad. caso. Voy a hacerles caso y vamos a tener... O sea, igual de Flipgrid no es podcast, ¿no? Los podcasts son más los de taller. El Flipgrid es más, pero sí, tiene como la misma lógica, tienen toda la razón. Tienen toda la razón, que es la misma lógica, es muy parecida. Eh, ya, bueno, vamos a bajarle un poco a los podcasts y nada, concentrarnos más en UEA. Eso lo que hace igual es concentrar más las notas en estos proyectos, ¿no? Eh, pero bueno, vamos con eso. Trabajaríamos entonces avance de la semana 1, avance de o sea, de la semana 13, de la 14 y de la 15, con 10 puntos cada uno. Y finalmente, como en la presentación final, se validarían los últimos 20 puntos. Y eso sumaría como los 50 de este parcial 4, si es que eliminamos lo de los podcasts. ¿De acuerdo? Si alguien no está de acuerdo, diga algo. ¿Todos de acuerdo? A lo bestia. ¿Qué más, Cami? ¿Cómo estás? ¿Qué más, Javi? Perdón. ¿Todo Se bien? me hizo tarde. ¿Qué Sí, todo pasó? bien. Es que me sirvieron tarde el almuerzo. ¿Qué almorzaste, Cami? Arroz con menestra. Bien. Oye, ¿tú eres Cami Zumárraga o Cami Cabello? Camila, es que estos manes ponen mal mi nombre para hacerse los chistosos y ya se fue en el documento final. ¿Quién fue? ¿Quién fue para bajarle puntos? Cuéntame, Cami. Creo que fue legal. El galo, solo porque no está. Ya Ya de no, una, Javi. de una, ya nada, ya nada. Igual la reflexión igual van a tener que hacerla, aunque no salga en podcast, en Flipgrid, pero no se olviden de, o sea, a ver, ya igual voy a revisar cuál fue el inconveniente que hubo con el anterior, con el Flipgrid anterior, pero cárguenlo, cárguenlo hasta hoy. Y la otra cosa, acuérdense que cerramos el parcial 3, ¿no es cierto? Primer parcial tuvimos espacio para recuperar 3 productos, segundo parcial espacio para recuperar 2 productos. Tercer parcial tenemos espacio para recuperar un producto, ¿no? Con las mismas reglas que antes. Si es que es algo que no han presentado, va sobre el 75% de la nota. Si es que es algo que se han presentado que quieren mejorar, no se aplica como esa penalidad. Ya voy a abrirles el espacio en la semana 12 para que puedan subir. Aunque sean trabajos en grupos, todos tienen que cargar. Todos tienen que cargar porque cada uno tiene como un formulario y una reflexión particular. Entonces, eso. ¿Alguien se opone? No. No. Profe, entonces, ¿los podcasts ya se eliminaron o De lo harán? medios, de medios, Ah, ya. de medios. Porque en O medios sea, igual no ayer, tenemos los del contenido nuevo. Instagram. Los de taller, ustedes hacen en Instagram, ajá, pero no todos hacen en Instagram. Entonces seguimos en los de SoundCloud e Instagram. Ujú, ujú. Podemos, eso lo negociamos en taller. Ya revisamos en taller. Ah, ya. Ah, pero por ahora, si quieren en medios, podemos bajar así. Podemos bajar así un poco el ritmo. Ok.
¿Se acuerdan de este sistema que vimos de los pregoneros de Medellín? Sí, profe. Y profe. Profe. Ya, les voy a hacer como la misma pregunta, la pregunta del Flipgrid. ¿Cierto? ¿Cuáles son como estas cosas extra que necesitamos contemplar para poder analizar una narrativa interactiva? Porque de alguna forma esto es un proyecto de medios audiovisuales, ¿no? Podemos valorar desde los elementos más clásicos. Podemos pensar en la trama, podemos analizar los personajes, podemos revisar el argumento, los objetivos, el conflicto, el cambio de valor, ¿no es cierto? Podemos ver también como desde los recursos auditivos, sonoros, musicales, la calidad ambiental. Podemos también identificar, eh, no sé, la cromática, el vestuario, el realismo, la estética visual, ¿cierto? Si quieren, inclusive como diseñadores gráficos, podemos revisar la interfaz, ¿no? Pero ¿qué otra cosa? Eh, no sé, necesitamos más recursos para analizar narrativas interactivas. ¿Ok? ¿O es suficiente con lo que hemos visto? ¿Cómo las analizamos? Si tenemos una historia que no es contada de una misma manera, ¿no? Si tenemos una historia que puede ser recorrida por 3 caminos distintos, ¿no? Por 10, o por 50, o 100, o de maneras infinitas. Acuérdense que vimos alguna vez cuál era la estructura de Bandersnatch. ¿Ya se vieron todos Bandersnatch? Sí, profe. No, profe. ¿Cuál Bandersnatch, profe? El El de de Black Black Mirror. Mirror. Ajá. Sí. Sí, profe, ya. Uf. A ver, esto sería Bandersnatch. En algún lugar yo lo tenía. ¿Cuál es, cuál es este formato, no? La protohistoria. ¿Cuáles son como todas estas miles de posibilidades? ¿Y cómo podemos utilizar sistemas que nos permitan entender? ¿Se acuerdan que la otra vez no podíamos cargar nada en YouTube? No era mi internet. La Nico cachó que fue una caída de YouTube. Pero ahorita que no se está cargando, sí es mi internet. Ahí está. Ajá, esto, ¿no? ¿Cómo podemos analizar en estos sistemas, por ejemplo, un ritmo? ¿Cómo podemos identificar dónde está el clímax? ¿Cómo podemos cachar? ¿O cuáles son como estos elementos específicos que son propios de la narrativa interactiva? ¿Alguien dentro de su Flipgrid encontró algo que le resulte como importante rescatar? Re tímidos hoy, ¿no, cholos? Estamos casi como... ¿Ustedes vieron el video del profe que renuncia en la clase de Zoom? ¿No? ¿No vieron el video? No me digan. Un profe mexicano, así como ustedes está en la clase. No prenden la cámara, no responden a nada, no leen nada. Yo renuncio. Es chistoso, pero es crudo al mismo tiempo. Verán, se buscarán. Les voy a dar el beneficio vamos a revisar, vamos a revisar. Hay dos cosas, ¿cierto? Que para mí son súper importantes. La una
la hemos venido conversando poco a poco. O sea, son elementos que ya de alguna forma los conocemos y forman parte de nuestro discurso, aunque no los hemos visto tal cual es, ¿no? Que se llama este sistema de las narrativas interactivas digitales. Y está en el libro de Koenitz. Koenitz habla de dos cosas que son súper importantes. Primero, plantear esta idea de una protohistoria, ¿no? Que no hay una historia que sea rígida, sino la creación de este discurso flexible, ¿no? Que tiene miles de caminos. Ya vimos como el esquema de Bandersnatch, en donde el lector tiene la capacidad también de convertirse en un coautor y puede terminar como tomando diferentes caminos, ¿no? Entonces, de esta estructura que pensamos al mismo tiempo es el contenido. Y dentro de ese orden existe como esta posibilidad de navegar por distintos lugares a través de estos vectores, ¿no? A través de las capacidades de tomar decisiones, que por ejemplo, en las historias interactivas que hacemos en Twine, estos vectores narrativos se traducen como, ¿qué terminan siendo finalmente estos vectores narrativos? Hablen, no importa si es que se equivocan. Acaban de presentar los vectores narrativos en su registro. Elementos de la narrativa. O sea, como elementos importantes. Pero ¿cuáles son específicamente uno de los vectores? ¿Cómo pasas de un pasaje a otro pasaje? A través de hipervínculos, ¿no? Esos son finalmente como los vectores de la narrativa. Entonces, yo qué sé, los de fuerza y los vectores narrativos tenían enlistados todas las palabras que utilizaron y de alguna forma eso te permitía también entender si es que hay como alguna coherencia o si más bien no, o si estabas cambiando, por ejemplo, de persona sin querer, o si en algunos casos utilizas el modo infinitivo del verbo y en otros estás conjugando. La Cris preguntaba, y no aplicaron, pero preguntaba, capaz por tiempo, si es que se podían utilizar imágenes como hipervínculos en Twine, ¿no? Entonces los vectores también pueden ser imágenes que te permiten decidir hacia dónde ir, qué hacer. Pero esto no funciona ya cuando pensamos en el caso de Bandersnatch, ¿no? El Bandersnatch tiene otro formato y además tiene un contador de tiempo. Y esto tampoco va a funcionar si es que ya pensamos en nuestro formato 3D. Entonces, cada historia tiene unos componentes distintos. Entonces, el sistema narrativa habla de que hay como unas definiciones, ¿cierto? Ambientales. Hay unos assets que son como todos estos... que son como todo este conjunto o propuestas, las lexias son como estos pasajes, ¿no es cierto? O propuestas como unidades de información o componentes gráficos tridimensionales que utilizamos para representar el mundo. Acuérdense, un poco los assets en el videojuego serían sus escenarios y serían también sus sprites, ¿no? Esos son los assets. Y de ahí hay algunas características, ¿cierto? Como la interfaz gráfica, la capacidad de guardar, de restaurar, o la incapacidad inclusive a veces, ¿no? Los formatos en Internet, que tienen comunicación en tiempo real, los sistemas colaborativos. Y después el diseño narrativo, que ya implica la estructura que hemos decidido. Entonces, de esta estructura, sumada con las características de representación de la historia, junto a las características de la interfaz en sí que vamos a utilizar, más las definiciones del ambiente, terminan armando esta idea de sistema de narrativa interactiva, ¿no? Son dos ejemplos. El uno es Fachada, del que ya conversamos un poco, que es de estas inteligencias artificiales que te invitan a su casa, ahora vamos a verlos otra vez. Y el otro es Afternoon, ¿cierto? Que es como una de las primeras historias
de narrativas interactivas digitales que se crearon. Pero vamos a ver. Antes de pasar a las dimensiones de Murray, vamos a como intentar entender, ¿no es cierto?, nuevamente como todas estas capacidades que tienen las nuevas historias digitales. ¿Vieron Matrix? Todos vimos Matrix, ¿no? ¿Hay alguien que no haya visto Matrix? Yo, bro. Ali, ¿no viste Matrix? Sí, nunca he visto. De deber, te quedas de deber. Yo, bro. This is the construct. It's our loading program. We can load anything from clothing to equipment, weapons, training simulations, anything we need. Right now, we're inside a computer program? Is it really so hard to believe? Your clothes are different, the plugs in your arms and head are gone. Your hair has changed. Your appearance now is what we call residual self-image. It is the mental projection of your digital self. This isn't real. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. This is the world that you know. The world as it was at the end of the 20th century. It exists now only as part of a neural interactive simulation that we call the Matrix. You've been living in a dream world, Neo. This is the world as it exists today. Welcome to the desert of the real. What is the Matrix? Control. The Matrix is a computer-generated dream world, built to keep us under control in order to change a human being into this. Ya después ya se vuelve más dramático, ¿no? Creo que no hace falta como explorar necesariamente con esta parte. Sin embargo, ¿cuál creen que puede ser la relación o la reflexión de esta introducción que le hace Morfeo a Neo sobre qué es la matriz? ¿Cuál es la relación que puede tener con las historias en general? No solamente con la narrativa interactiva, ¿no? Sino con todo tipo de historias. Pero que pasa de una manera más profunda con las historias contadas en los espacios de realidad virtual. Chicos, estamos sin ideas. Mm, Puede ser la toma de decisiones que tanto influyen en la historia. Ujú. Sí, ahí hay una característica súper importante. Y vamos a ver que eso se llama justo la agencia, ¿no? Que es algo que pasa, de hecho, en la vida real. Es algo que pasa en la vida real y las historias interactivas lo asumen de una manera, lo abrazan, ¿no? De una manera como mucho más fuerte que cualquier otro tipo de producciones. Es un poco lo que hemos visto cuando revisamos la historia de las diferentes narrativas interactivas. Sin embargo, capaz no es lo que más me produce como ese vínculo, ¿no? Entre estas historias. A mí particularmente, ¿no es cierto? Me gusta como toda esta
toda esta gran duda que tiene también Neo de intentar como entender qué es real y qué no es real. Todo este cuestionamiento sobre no saber en algún punto si lo que estás viviendo es algo que está pasando realmente, al menos en algún momento en particular, ¿no? Y es algo que pasa también muchísimo en la mayoría de historias, lo decía, como no es solamente propio de las narrativas interactivas, pero las historias tienen como esta capacidad de conmover, ¿no? Tienen como esta capacidad de ser como súper emocionales, probablemente, y sobre todo en los sistemas de realidad virtual, se generan más potencialidad de que llegues a ser afectado por la historia, ¿no? O por otro lado, de que te sientas presente dentro del espacio, que por un momento te transportes allá. Y que llegues a dudar, ¿no? Creo que sería como el fin último, que es algo que vamos a ver también como en la clase de diseño interactivo de la noche en relación a heurísticas de evaluación de la realidad virtual. Pero cuando ya no puedes diferenciar lo real de lo virtual, es como uno de estos fines últimos, ¿no? De no saber si es que la historia que estás viviendo es una historia real, es algo que te está pasando ese momento o es como solo una cosa que te le están contando. Si estás presente en ese sitio o si es que solamente te dicen que sientas como que estás ahí. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Capaz. Así se espabilan un poco. Tienen que leer también. Yo cacho que no están leyendo, no están revisando el material, no. Entiendo que también los formatos virtuales pueden ser como un poco complejos, pero si no ponen de parte, va a ser como muy difícil después de intentar aplicar estos conceptos, si es que no terminamos de conversarlos y de llevarlos como hasta a desmenuzarlos al nivel que necesitan, ¿no? Entonces no dejen que esto se convierta como en un monólogo. Capaz es como lo más fácil para todos, pero no dejen que pase eso. Vamos a identificar que hay como estas tres dimensiones que de alguna manera hemos conversado ya. Agencia es justo lo que decía el Rick. Vamos a verlo ya un poco más a detalle, pero la agencia implica que tú tengas la capacidad de modificar la historia, que tus decisiones realmente tengan un impacto, ¿no? Entonces, de la manera más básica de comprensión es desde la interacción. Entonces, si es que tú tienes la capacidad de interactuar en la historia, potencialmente puedes cambiar el curso de lo que pase. Pero no siempre, ¿no? A veces tomas decisiones distintas y vas a llegar al mismo final. Eso veíamos en las estructuras paralelas, ¿no? Siempre llegabas al mismo final. No tiene que pasar siempre. Ahorita estamos hablando piénsenlo como tres placeres potenciales, ¿no? La agencia, la transformación y la inmersión. A mí me gusta como muchísimo entender desde ahí varias de las dimensiones que analizamos, inclusive, si quieren, como relacionándolo mucho con los frameworks que hemos visto para el diseño de sistemas interactivos. El otro concepto es el de transformación, y el de transformación está muy vinculado a la identidad, a la identificación. Y por ahí tiene como nuevamente relación con este framework. ¿Se acuerdan cuando conversábamos de la propuesta que hacía Nathan Shedroff sobre el engagement? Entonces, acuérdense que el engagement, el primer valor que mencionaba Shedroff era el de identificación. ¿Con qué te sientes identificado? Y en este caso, dentro de las historias, hay también como algunas estrategias que te pueden permitir convertirte o estar como siendo ese personaje al que tienes que dar vida, ¿no? Entonces los espacios que estás viendo tienen sentido, aparecen cosas que están relacionadas con tu vida, tienes como afectación emocional en relación a lo que pasa. Y finalmente la inmersión, ¿no? Que probablemente es como es un buzzword, ¿no? Es una palabra que se utiliza mucho, sobre todo en sistemas 3D, en el mundo de los videojuegos también. Pero la inmersión es un concepto que se explora desde hace muchísimo tiempo en la psicología cognitiva, ¿no? Y capaz como la presencia espacial puede ser como una de esas características más
fuertes, pero el flow también está como muy presente dentro de esta característica de inmersión, ¿no? Esta idea de cómo llegas a perderte si es que logramos generar esta combinación de objetivos y retroalimentación. Entonces, hay que tener siempre en cuenta que todas las cosas que vamos revisando terminan encadenándose, ¿no? Y concatenándose. Y ustedes, mientras más utilicen y más se aprovechen de las herramientas que hemos visto antes, les va a permitir tener mejores resultados. Entonces, otra vez, agencia, ¿no es cierto? Creo que la clave es aquí, ¿no? Que las acciones que tú tomes tengan resultados que sean significativos. Que estas decisiones y estas elecciones que realices dentro de la historia tengan un impacto, ¿no? Entonces, agencia parte de la interacción, pero no es solo interacción. Es una conversación, es una experiencia, es un diálogo a través de la historia que te va a permitir tener distintos resultados. Entonces, esto es agencia, poder modificar cuáles son las características de tu personaje antes de jugar con él. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? A ver, repite la pregunta. Si es que poder modificar las características físicas de tu personaje antes de utilizarlo. Esto es Second Life, ¿no? Ujú. Termina representando la agencia. ¿Qué creen? ¿Sí o no? Mm, eso? Es sin luz. Yo creo que... Préstame, porfa, el cargador. Dime, Rick. Te estoy Ah, escuchando. digo, yo creo que sí, pero sería como que en casos excepcionales, como por ejemplo en la saga de Dark Souls, Ujú. de en donde personalizar sí te afecta en esto de las stacks y define bastante el progreso que vas a tener. Ajá. En ese caso, sí. En ese caso, puede ser. En ese caso, puede ser. Es que si se va con un palo no se puede ganar. Toca ponerse Ajá. las espadas así, pero... Ajá. Claro, ahí puede afectar. De hecho, la otra vez estuve presente en este conversatorio. No sé si es que estuvieron, pero hubo este conversatorio se llamaba Pandemia, Política y Videojuegos. Y uno de los reparos que tenían era, a mí me parecía como una reflexión como medio rara, ¿no? Pero era de eso, ¿no es cierto? De cómo Sí, tú puedes utilizar diferentes personajes que no tienen como ese mismo impacto dentro de la realidad. O sea, por ejemplo, que te hagan escoger a veces como hombre o mujer y que eso no impacte dentro de lo que te pasa en el mundo es súper raro, porque sí hay diferencias súper grandes en la vida real si es que eres hombre o mujer, ¿no? Y lo mismo ya con características, estos menos estaban más enfocados como a todo el mundo queer, ¿no es cierto? GLBTIQ y todo lo demás. Y todo el impacto que puede llegar a tener el que tú tengas como estas distintas características. Entonces, sí, en ese caso, Dark Souls tiene como un impacto, sobre todo en la jugabilidad. Sin embargo, desde la lógica de la narrativa, creo que depende de cada caso, ¿no? Y dependería también como de cada capítulo, de cada nivel. Pero por lo general yo diría que no. Como estas simples modificaciones no tienen como esa capacidad, ¿no? Hablamos de que la agencia va hacia esto. Esto va sobre todo hacia una estructura ramificada dentro de la lógica narrativa, en la que cada decisión, como la vida misma, ¿no? Cada decisión que empiezas a tomar termina empujándote a diferentes lugares. Y siempre vas a terminar en posiciones que, no siempre, casi siempre terminamos como en posiciones en las que no nos esperábamos, ¿no? Sin embargo, algo que además me parece como muy interesante de este cuadrito, y quiero que le presten como mucha atención, es como la manera en la que representan también acá los diferentes momentos
que por lo general lo vemos de una manera lineal dentro de la pirámide de Freytag, ¿no es cierto? En donde vemos estos 5 puntos de una introducción, una subida de nivel, un clímax, una bajada de nivel y un desenlace. Como esto, inclusive dentro de espacios que son interactivos, puede empezar a replicarse. Vamos a ver ahora sí unos momentos del tráiler de Fachada. Hey there, it's Trip. It's wow, it's been a while since we all but why don't you come over tonight? Grace and I we'd love to see you. So yeah, just come on over around 8. It'll be fun. Can't wait to see you. Andrew! I'm so happy you could make it. We haven't seen you in so long. How's it going, man? Oh, we're great. I mean, really, really great. Come on in! Andrew? Hi, how are you? Oh, it's so nice to see you. It feels like it's been forever. Yeah, how are you doing? I just asked him that. Well, I can ask him too. Oh. And I've got to say, you look really good. Well, it's funny how after a full day's work designing magazine ads, Grace finds the time to decorate and redecorate. I guess it's just the artist in me dying to get out. Andrew, you know that flirting with me is only going to make me wish I'd married you instead of Trip. Okay, that's enough, you two lovebirds. Okay, Andrew, I think this evening is over. You've got to leave. There's only so much you can expect to put up with, you know? Oh, no. Andrew, I just realized. I'm sorry. What? I haven't gotten us drinks. When it comes to drinking, I have the simplest tastes. I'm always... Entonces, en este tráiler vamos como saltando. Uy, ya salí. Vamos saltando entre diferentes posibilidades, ¿no? Entre que le votan por estar flirteando con la pareja de Trip, o de repente Trip y Andrew se emborrachan y Grace decide irse, o por otro lado haces enojar a Trip y te quedas... Hay como miles de posibilidades, ¿no? Ese es como justo el concepto de agencia, como esta capacidad de poder generar varios caminos posibles en los que tengas como una influencia en diferentes niveles sobre lo que estás realizando, ¿no? Esto es como solo unos fragmentos unos transcripts de la conversación. En el caso de la transformación, y esto es como igual una traducción literal de lo que dice Janet Murray, ¿no es cierto? Nos hace desear enmascararnos, coger el joystick o el control, lo que sea, y convertirnos en vaqueros o luchadores espaciales, ¿no es cierto? Tiene que ver muchísimo con tener la capacidad de simular ambientes que sean comunes para la gente, ¿no es cierto? Que tengan como elementos que sean reconocibles. Por eso, de alguna forma, yo no sé si... Me parece que era como una de las preguntas que utilizaba la Erika cuando les decía a ustedes la evaluación sobre esta web que hicieron, que tanto como reconocían los escenarios como lugares comunes, ¿no?
como estos espacios en donde aparecía este personaje de Ana con sus amigas y con su novio, que era en el bar o en la casa o en el café o lo que sea. Y el otro es la capacidad de simular los roles, ¿no? De poder identificar que eres de ese personaje y de poder tener como esta capacidad de meterte, ¿no es cierto? Como de una manera muy subjetiva, ¿no? Dentro de la historia, viendo toda la realidad a través de esa perspectiva. Entonces hay como unos elementos, unos recursos que a mí me parecen como interesantes revisar para reforzar esta característica. Este es uno, ¿cierto? Rashomon de Kurosawa, no sé si han visto esta peli, es muy bacán, si no han visto, veránla. Yo les voy a poner igual el tráiler y para que conversemos como un poquito de la peli. A ver si la cachan. わかんねえ。さっぱりわかんねえ。 今日という今日は人の心が信じられなくなりそうだ。 嘘だ。みんな嘘だ。 Ajá, es súper bacán porque finalmente la historia te plantea un suceso, ¿no es cierto? Hay un conflicto. Y vamos a ver que, aunque no necesariamente es una película interactiva, al mismo tiempo sí es una película interactiva. Rashomon, que es esta obra de los 50 de Akira Kurosawa. Piensa que hay un conflicto. ¿Cacharon cuál es el conflicto? ¿Cuál es el crimen que ocurre? ¿Cuál es el conflicto dentro de la peli? A ver. Nadie cachó. ¿Qué es, pues, mijos? Yo sé que estaba en japonés, pero hay que leer también. Conflicto. Un samurái muere en la mitad del bosque. Lo que pasa es que la historia te la cuentan a través de 4 versiones distintas. Y cada una de estas versiones está basada en la aproximación que tienen diferentes testigos, ¿no es cierto? Estas 4 verdades finalmente al mismo tiempo son 4 mentiras, porque se contradicen todas, ¿no es cierto? La decisión vas a tomar vos para entender qué es lo que realmente pasa. Sin embargo, cada nueva versión cambia totalmente como tu manera de entender el crimen y de entender esa realidad. Te vas transformando en cada uno de estos
personajes, ¿no? Y entendiendo la historia de una manera distinta. Me gusta también Perspective muchísimo. Es una obra alemana de narrativa interactiva. Tienes un mismo video que es una cita entre una pareja. Sin embargo, tú tienes la capacidad de escuchar diferentes audios. En el audio neutral, tú lo que haces es escuchar el diálogo de los dos personajes. En el audio de la mujer, tú vas a escuchar la conversación de los dos personajes, pero también vas a escuchar sus propios pensamientos, los pensamientos de la chica mientras él habla, ¿no? Y como toda su capacidad de procesar esa información. Y en el audio del chico, es como lo opuesto, escuchas el diálogo, pero al mismo tiempo escuchas sus pensamientos, ¿no? Entonces, nuevamente hay como un refuerzo dentro de esta capacidad de transformación, de convertirte en el personaje. Yo les iba a poner un videíto de South Park, pero como no me están parando bola los videos, nos bien nos saltamos. En inmersión, vamos a hablar de esta lógica de la presencia espacial, ¿cierto? Piensen que en la inmersión, tal vez como la manera más fácil de entender la palabra, está como relacionado con sumergirse en algo, ¿no? Como cuando te sumerges dentro de una piscina, de un líquido, y de repente sientes que estás como en otro lado totalmente distinto, ¿no? En este caso hablamos de transportarnos a un ambiente simulado. No es propiamente solo de las capacidades de virtualidad que pueden tener los productos. Es algo que puede funcionar a través de diferentes medios, ¿no es cierto? Ya lo hemos dicho, uno puede sentirse a veces inmerso dentro de una obra pictórica, ¿cierto? Pasa que puedes llegar a ver un cuadro, primero posiblemente es del formato, ¿no? Pero si la obra también tiene como muchísimo contenido, está como bien hecha, inclusive si es que habla, ¿no es cierto? Si es que el formato narrativo tiene como vínculos directos contigo, puede de alguna manera llevarte adentro de la obra, ¿no? Y lo mismo pasa con los textos. Lo que decía, tal vez dentro de la característica de la inmersión, Nathan Shedroff, es que la inmersión habla muchísimo de la calidad de la producción, ¿cierto? Si es que una obra está muy bien producida, piensen como desde el video, ¿no es cierto? Que tiene como un muy buen ritmo, flujo, secuencia, la unión de las tomas, la calidad del encuadre, la cromática. Piénsenlo desde el texto, ¿no es cierto? Como unas buenas descripciones, utilizar palabras adecuadas, puntuaciones en los lugares precisos. Piénsenlo como desde la parte gráfica también, ¿cierto? Proporciones adecuadas, expresiones que estén acorde, niveles de contraste que sean eficientes. Tienen esa capacidad de generar esta idea de inmersión. Entonces la inmersión habla también muchísimo de la calidad, eso es como súper importante. Porque si es que hay algo, ¿qué es lo que pasa con la identidad, no? Si es que hay algo que de repente como que te rompe, te saca te saca como de la inmersión, te saca del estado de flow, te saca de la identidad, te saca como de muchos factores. Y pensemos como también esta lógica de las expectativas, que es un recurso que va a aparecer como constantemente también dentro de las propuestas de realidad virtual sobre todo, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas que tiene el usuario, en este caso, del espacio en el que se encuentra? La consistencia, ¿no? Entonces estos son como algunos de los ejemplos que hablan de inmersión también. Brave New World, de Aldous Huxley, Neuromancer, que denominamos como esta primera obra que habla del ciberespacio, Matrix, que ya la vimos. Pero les voy a enseñar un ejemplo que es buenísimo.
¿Qué tiene esta idea de presencia espacial? Estoy andando en bici. Aquí un poquito enfermito. Te vas a dar cuenta que la casa está súper cambiada porque ya no están los árboles. Sí, está exactamente igual. Igual como tú la dejaste. Mira. Está todo cambiado, ¿viste? Esta entrada. Aquí donde hacíamos asadito. La pieza de la ajena, sí. Acá está la cocina. Cachofita, puta, no te podemos darte, pero cuando te vengáis te vamos a dar. Este proyecto es bien bacán. Claro, trabaja con personas privadas de la libertad y lo que hace es de alguna forma grabar con cámaras 360 cómo se encuentran sus hogares a personas que no han podido estar en sus casas desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Y a través de headsets de realidad virtual les permiten volver a estar presentes de una manera bastante sutil, ¿no? Dentro de sus propias casas. Y ya vieron, ¿no? Mientras tienes como tu familia contándote cómo está la casa, hablándote de los cambios que han hecho, de cómo ha crecido el ni sé cuánto, de cómo están, yo qué sé, de la comida que están preparando. Este es como un pequeño resumen, ¿cierto?, de lo que hemos visto y forma parte de estas heurísticas, bueno, no son de estos criterios de evaluación para las narrativas interactivas, que lo hace Koenitz sobre el trabajo de Murray, ¿no? Entonces, vemos que para la agencia hay características específicas que nos van a permitir evaluarla en relación a la usabilidad, ¿no es cierto? Efectividad, autonomía. Sobre la inmersión también, cuáles son estas características perceptuales de la obra y cuáles son las propiedades narrativas que están presentes. Y sobre la transformación, estos elementos que se llaman como la apreciación mónica, que implica estos rasgos de familiaridad, que de alguna manera los mencionábamos, de familiaridad sobre el espacio, sobre las características de la representación del propio yo, la afectación que puede tener de manera positiva o negativa de la historia y de la experiencia en sí, y el disfrute. Esto está mucho más desarrollado y mucho más detallado en el paper. Entonces, cuando ustedes seleccionen cuál puede tener más y mejor relación con su propuesta, yo les voy a pedir que hagan esa revisión y que terminen de identificar qué formatos les pueden permitir generar una propuesta más robusta. Y quería que veamos también este ejemplo que de alguna forma me parece que consigue abordar de una manera bastante equilibrada estos tres elementos. ¿Alguien jugó Detroit? Ya. No, profe.
No, pero eso yo he jugado, bro. Pero hace tiempo. ¿Quieres contarles a tus compas de qué va? O sea, no, pero Que busquen en Wikipedia. que vean el tráiler que está poniendo. Pero es que no cachan los videos, yo ya me di cuenta. Como Cuéntales la mejor vida, vos. la vida entre los cyborgs y los O sea, es que son, creo que son 3 diferentes historias en las que estos, no me acuerdo, se llaman humanoides. Pero bueno, estos robots como que empiezan a tener conciencia de las cosas. Y como son 3 diferentes historias, entonces uno empieza una revolución, la chica intenta salvar a una niña de su padre abusivo y uno es agente que los humanos le usan para intentar detener a los que son supuestamente de su propia especie. Ujú. Ujú. ¿Cuál es el formato para interactuar a través de esta historia, Joa? ¿Cómo el formato? ¿Cómo funcionan los controles? ¿Cuáles son los procedimientos? Te aparecen las opciones, ¿no es cierto? Hay momentos en particular en donde tienes que tomar decisiones. Sí, o Tienes sea, 4 opciones por lo general que vas seleccionando con también el tiene control. que recorrer mucho los espacios. Ujú. Ujú. Súper. Gracias, querida. Claro, finalmente hay como este conflicto que mencionaba la Joa entre estos humanoides que son robots diseñados para servir y la humanidad, ¿no es cierto? Les empiezan a quitar empleo, no terminan de entenderse. Acuérdense un poco también esta lógica del Uncanny Valley, ¿no es cierto? Del Valle Misterioso. Mientras más se parecen como los robots o las representaciones de los humanos, se vuelve como un poco más difícil de entender. Y finalmente termina generándose como esta revolución a partir de estos distintos protagonistas, ¿no? Es una historia multiprotagonista en donde tú eres el que determina el curso de todas las actividades, ¿no? Les voy a enseñar el tráiler para que cachen un poquito. Para mí es como uno de los ejemplos que consigue condensar mejor y equilibrar mejor estas 3 acciones. You've been gone for 2 weeks, so the place is a mess. You do the housework, the washing, you cook the meals. That's Alice. You look after her. Homework, bath, all that crap. Got it? Right away, Todd. Aren't you going to school today? I'm sure we used to be friends before I was reset. Maybe we can be friends again. You shouldn't mess around with my stuff. It makes me nervous. I'm sorry, Todd. What are you looking at? Maybe you think this is easy. Maybe you think it's my fault your fucking mother took off. Fucking whore walked out on me for a fucking accountant. Come back here. You stay there. Don't you dare fucking move. Alice! Daddy's very mad. It's all over now. Daddy isn't angry anymore. You know Daddy loves you. This is all your fault! He's coming. He's gonna hurt me. Run! Get away, or he's gonna break you like last time.
Es súper interesante porque tiene una construcción, tiene una construcción muy compleja de la narrativa, pero al mismo tiempo te permite como ser el personaje, ¿no? Y tomar esas decisiones y tener como esta capacidad de agencia y por momentos te sientes en el personaje y al mismo tiempo refuerza muchísimo la idea de la inmersión con las lógicas del flow, ¿no es cierto? De los objetivos, del feedback. Es una experiencia, claro, piénsenlo como un Bandersnatch potenciado, ¿no? Porque tiene además como una narrativa mucho mejor lograda, inclusive. Claro, no en todas, y es interesante porque no en todas las historias, no en todas las versiones, eres el personaje que busca rescatar a la niña, porque en algunos escenarios como la niña ya fue, ¿no? Ya no está. Y cada vez que juegas puedes como andar por distintos caminos, es súper chévere, ¿no es cierto? Volvemos como a esta misma lógica de entender como todas estas ideas de las historias ramificadas. Eso es lo que íbamos a hacer en el foro el día de hoy. Ya no vamos a hacerlo en el foro. Sin embargo, es parte de uno de los pendientes para presentar en sus proyectos durante esta semana. Entonces, mi obra, ¿qué puede ser reforzada? ¿Desde dónde? ¿No es cierto? Desde la agencia, ¿no es cierto? De esta capacidad de decidir, desde la transformación, cómo me siento el personaje que voy a representar, la inmersión, ¿no? Como esta idea de estar presente espacialmente. Entonces, hagan esa revisión en función de sus proyectos, en función también de los textos y tomemos esas decisiones. Esto es Twain, esto es Twain, esto es Twain, que ya no tiene nada por el momento y vamos al 13. Y piensen, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, ¿cómo puedo mejorar la experiencia narrativa a través de estos principios de agencia, inmersión y transformación? ¿Cuáles son los elementos que tengo que reforzar dentro de mi propuesta y cómo lo voy a hacer? ¿Preguntas, cholos? No. No. Bueno, vamos entonces a nuestros grupos. Son 5:30. Tenemos una hora de trabajo en relación específicamente a este producto. Sin embargo, igual si es que ustedes ven, eso les voy a enseñar también, ¿no es cierto? En los avances de lo que tenemos que desarrollar durante esta semana van a encontrar también cuáles son todos los temas que se tienen que presentar dentro de un documento y también con prototipo como parte de las actividades de la semana. Súper. A ver, equipos. Listo.